El día de hoy les voy a presentar mi trabajo de propiedad intelectual. Soy de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy les voy a hablar sobre los conceptos de divulgación y la duración de los derechos de autor. Bueno, para empezar vamos a explicar qué es la divulgación. La divulgación es una actividad en la que los estudios de un área específica dan en cuenta los resultados, avances de sus investigaciones. De esta manera se crea una red de información que resulta vital para el avance en conjunto de la comunidad académica. Y bueno, vamos a definir el término de divulgación. La divulgación es acción y efecto de divulgar, ya sea por medio de difusión, propagación, extensión, generalización, información, propaganda o por medio de publicidad. ¿Y cómo podemos aplicar esta en el medio físico? Según el artículo número 4, las obras que pueden ser protegidas por derecho de autor son aquellas según su tipo de comunicación, y estas son, pues como un ejemplo, serían las obras. Bueno, ¿qué son las obras divulgadas? Públicas. Las obras divulgadas son aquellas que han sido hechas al conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad o en parte, en lo esencial, su contenido o incluso mediante una descripción de la misma. ¿Y cuáles son las obras no divulgadas? Las no divulgadas son las que han sido editadas y que cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos que estén dispuestos a la disposición del público y satisfagan de manera razonable las necesidades de su explotación estimada de acuerdo con la naturaleza de la obra. También pueden ser las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permiten al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el artículo número 5. En este nos menciona que la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en el que haya sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad. Bueno, vamos a definir un poco el concepto de... En el artículo 11 nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace del Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el derecho. Y bueno, vamos a pasar con cuánto dura los derechos del patrimonio. El artículo 18 nos comenta que el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Según el artículo 20, corresponde el ejercicio del derecho moral al propio creador de la obra y a sus herederos, en ausencia de estos, o bien en caso de obras del dominio público y anónimas o de las protegidas por el título 7 de la presente ley. Creación. La duración de los derechos de autor para una obra anónima, el derecho de autor tiene una vigencia de 95 años a partir del año de su primera publicación o de 120 años a partir del año de su creación, o sea lo que expire primero. El artículo 30 nos dice que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes primero. ¿Cuándo caducan los derechos de autor? Según la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de explotación dura toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. Cuando este tiempo expira, la obra pasa a ser de dominio público, por lo que puede ser utilizada por cualquier persona de manera libre y gratis. Las posibilidades de heredar los derechos. Las obras originales están protegidas por dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Los primeros no conllevan ningún tipo de explotación económica, pero sí concede poder de decisión sobre la autoría y paternidad de la obra, y sobre la integridad de esta. Son propios del creador y no pueden cederse a terceras de autor, pero sí pueden heredarse.
Los derechos patrimoniales son aquellos de explotación que sí tienen repercusiones económicas y pueden cederse mediante un contrato a otros titulares. Son los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que pertenecen al titular durante toda su vida, pero también pueden heredarse tras su fallecimiento. El artículo 30 nos habla que la transmisión de derechos patrimoniales de autor será honorosa y temporal. Y pues como se sabe, no todos los derechos morales son transmisibles. Tras la muerte del creador pierden su vigencia, la capacidad de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, de determinar si tal divulgación puede hacerse con su nombre, bajo pseudonimio o de forma anónima, de modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural, de retirar la obra del comercio por cambio de convicciones intelectuales o morales y de acceder al ejemplar único o raro de la obra con el fin de ejercitar algún derecho.